Haz esto y tu vida cambiará en 24 horas. Neville Goddard. ¿Sabías que existe una técnica de Neville Goddard capaz de transformar tu vida en menos de 24 horas? Una vez, me sentía tan estancado que llegué a pensar que nada podía cambiar mi realidad, hasta que probé uno de sus ejercicios de visualización, y todo dio un giro inesperado. En este video descubrirás cuál es esa técnica y cómo aplicarla paso a paso, además de un sencillo ejercicio mental que potencia sus resultados. No te vayas, porque en menos de un minuto estarás listo para darle un nuevo rumbo a tu vida. El hombre no avanza en el tiempo avanza a través del hombre. Así lo afirmó Neville Goddard y, si de verdad lo comprendemos, nuestra visión de la vida cambia para siempre. Hemos sido educados para pensar que el tiempo es una línea, una sucesión de acontecimientos que transcurre de ayer a hoy y de hoy a mañana, creyendo que el pasado está escrito en piedra, que el presente es lo único tangible y que el futuro es incierto. Pero, ¿y si todo lo que asumimos acerca del tiempo fuera un espejismo? Imagina por un instante que cada versión de ti, el niño que fuiste, el adulto que eres y la persona que podrías llegar a ser, existe simultáneamente en este mismo momento, que el futuro no sea algo que aguardas, sino algo que ya existe, esperando a que lo sintonices con tu imaginación. Neville Goddard entregó su vida a compartir esta verdad, una verdad que no solo desafía la lógica, sino que, además, nos da un poder inconmensurable, la facultad de dar forma a nuestro mundo. Para Neville, la conciencia era la única realidad, no existe un mundo externo distinto a nuestra percepción interior. Todo lo que vemos, tocamos y vivimos no es más que la plasmación de nuestros estados de conciencia. Si esto es cierto, el tiempo no es algo que transcurre fuera de nosotros, sino un resultado de lo que creemos y asumimos como real. No somos prisioneros de un pasado imbatible ni de un futuro incierto, somos los creadores de ambos. Comprender esto no es una mera reflexión filosófica, sino una llave maestra, pues significa que arrepentirse de lo que ya sucedió y temer lo que vendrá no tiene razón de ser. Significa que podemos reescribir la historia y atraer cualquier posibilidad. Nos libera del temor, nos infunde seguridad y nos recuerda que no existe barrera entre lo que deseamos y su cumplimiento, salvo un cambio en nuestra conciencia. Para muchos, esta noción resulta difícil de aceptar. ¿Cómo puede ser que el pasado se transforme o que el futuro ya exista? ¿Cómo es posible que lo que anhelamos sea accesible, sin importar el tiempo que aparentemente transcurra? Sin embargo, para quienes han puesto en práctica estas enseñanzas, la respuesta es clara: la imaginación es la única realidad, y quien domine su imaginación domina su destino. Para Neville Goddard, el pasado no era algo inamovible, sino un estado de conciencia que se podía revisar y reformular. Sí, en definitiva, todo lo que experimentamos no es más que la realización de nuestros estados internos, entonces lo que denominamos pasado no es sino una serie de recuerdos que subsisten en nosotros. Y si moran dentro de nosotros, podemos modificarlos. No estamos obligados a revivir viejas heridas, a llevar la carga de lo que ocurrió o a dar por hecho que esos sucesos nos definirán para siempre. Todo puede reinterpretarse, rehacerse y reconciliarse. Neville enseñaba un método muy potente que denominó la revisión, que consistía en tomar algún episodio previo y, mediante la imaginación, ajustarlo a la versión que quisiéramos haber vivido. No se trataba de simple fantasía, sino de un cambio auténtico en la conciencia, que de alguna manera reorganiza la realidad misma. Si el presente es tan solo la consecuencia de nuestro estado interno, al cambiar el pasado en la imaginación, reprogramamos la mente y, por ende, presente y futuro se adaptan a esa nueva interpretación. Neville relató el caso de un hombre cuya infancia estuvo marcada por carencias y maltrato. Cada vez que recordaba su pasado, se sentía colmado de resentimiento y creía que esas dificultades lo habían marcado de por vida. Pero, al aprender la técnica de la revisión, decidió reescribir esa niñez en su mente. Cada noche, antes de conciliar el sueño, se veía a sí mismo de una manera diferente, crecía en un hogar lleno de amor, con unos padres afectuosos y rodeado de ilimitadas oportunidades.
Al principio, su mente se resistía, mostrándole las escenas tal como sucedieron realmente. Sin embargo, continuó haciéndolo noche tras noche, hasta que esa visión nueva comenzó a resultarle más natural que la anterior. Lo más sorprendente no fue solo que su relación con el pasado cambiara, sino que toda su vida se transformó. Dejó de verse como víctima y empezó a actuar como alguien que, desde siempre, tuvo las condiciones para triunfar. De pronto, surgieron oportunidades que antes pensaba inalcanzables y su entorno comenzó a reflejar la nueva historia que había creado en su interior. La revisión no supone negar la realidad ni pretender que algo no ocurrió, sino reconocer que el pasado no tiene poder sobre nosotros si no se lo concedemos. Y como todo en la realidad responde a nuestras creencias, ¿por qué no escoger la versión de la historia que nos haga más fuertes en lugar de la que nos debilite? Activa el cambio hoy. Dale, me gusta, suscríbete ya y aplica la técnica de Neville Goddard para transformar tu vida en solo 24 horas. Neville también explicaba que esto no es válido solo para grandes traumas, sino para cualquier hecho del día que no esté alineado con lo que deseamos. Si algo no salió según lo queríamos, podríamos dedicar un instante antes de dormir para volver a imaginarlo, tal y como deseábamos que ocurriera. Sin importar lo que indiquen los sentidos físicos, con la perseverancia, esa imagen creada en la mente pasa a reconocerse como la verdadera, y la realidad se ve impulsada a readecuarse. Si el pasado se puede modificar y no somos rehenes de una historia inamovible, el poder está en nuestras manos. No nos hallamos atados a lo vivido, sino que, en cambio, tenemos la facultad de decidirlo. Y, si es factible cambiar el pasado, ¿qué impide que hagamos lo mismo con el futuro? Si el pasado puede reescribirse, el futuro no es un destino desconocido, sino un suceso que ya está presente, esperando a que lo escojamos. Neville Goddard sostenía que todo cuanto lleguemos a ser, todo lo que lleguemos a experimentar, ya está aquí, ahora mismo. No es algo que vendrá con el paso del tiempo, sino un estado que podemos adoptar mentalmente en este momento. El mundo exterior no es sino un resultado de nuestro mundo interior, no anhelamos lo que vendrá, sino que nos adecuamos a ello en nuestra conciencia. Un día, Neville contó que un joven se acercó, angustiado por no reunir los requisitos para un gran empleo que aspiraba a conseguir en una empresa prestigiosa. Le decían que no tenía la preparación suficiente y que el proceso de selección ya estaba casi cerrado. Neville, sereno, le preguntó, ¿duermes como si ya tuvieras ese trabajo? El joven contestó que no, que estaba intranquilo por la competencia y los obstáculos. Neville le respondió, ahí radica el problema. Deja de ver esto como algo que podría suceder y empieza a verlo como algo que ya ha pasado. Acuéstate cada noche con la convicción de que ese empleo es tuyo. Escucha en tu cabeza las palabras de tus amigos felicitándote. Siéntate en esa oficina imaginariamente y hazlo de tal modo que parezca un hecho consumado. Verás cómo el mundo responde a ello. El joven obedeció. Durante varias noches, se acostó sintiendo esa emoción de tener el puesto. Se visualizó entrando a la oficina, estrechando la mano de su nuevo jefe, y se vio recibiendo su primer pago. A los pocos días, recibió una llamada inesperada, la compañía decidió reconsiderarlo y, sin más trámites, le ofrecieron el cargo. Esto no es un caso singular, repetía Neville, así funciona todo en la vida. No logramos lo que deseamos, sino aquello que creemos ser. Si quieres algo, deja de percibirlo como lejano y percíbelo como algo que ya existe en tu vida. No se trata de persistir en un anhelo, sino de asumirlo. Cuando el pasado deja de aprisionarnos y el futuro ya no es algo ajeno, descubrimos que el control recae por completo en nosotros. No somos meros testigos del paso del tiempo, sino quienes decidimos qué pasará. Comprender que el tiempo no es más que una manifestación de nuestra conciencia lo modifica todo. No vemos ya el presente como un simple punto entre un pasado inalterable y un futuro desconocido, sino como una oportunidad de elegir la realidad que queremos vivir.
Nos libera de la ansiedad generada por la idea de un porvenir incierto, porque si el futuro existe y solo necesitamos adoptarlo en nuestra conciencia, la preocupación carece de sustento. De igual forma, la culpa o el arrepentimiento se tornan obsoletos, pues no seguimos atados a errores pasados, cuando ya no hay un pasado fijo, sino un estado que podemos recrear y sanar. Sin embargo, lo más trascendental ocurre cuando aplicamos esta perspectiva para materializar la vida que anhelamos. Neville insistía en que nuestra misión es solo asumir el sentimiento del deseo ya cumplido y perseverar en él. No vale con imaginarlo un día ni con recitar afirmaciones sin convicción. Necesitamos sentir, al igual que si fuera un hecho real, al punto de que nuestra conciencia lo acepte. Recordemos que, si el futuro no depende de la cronología, sino del estado que adoptamos, ¿por qué esperar? Un ejemplo que Neville daba con frecuencia era el de dormir con la sensación del deseo satisfecho. En lugar de acostarnos atormentados por preocupaciones o anhelos pendientes, nos sumergimos en el gozo de tenerlo ahora. Para quien busque un nuevo hogar, en vez de verse anhelando una casa, debería sentir que ya vive en ella, caminar por sus pasillos con la mente y saborear la alegría de saber que es suya. Al hacerlo con sinceridad antes de dormir, el subconsciente lo aceptará como una realidad, y el mundo externo no tendrá otra opción que ajustarse a esa nueva visión. En ese sentido, Neville hablaba de la fuerza de la persistencia. Si una noche practicamos esta técnica y al día siguiente no vemos cambios inmediatos, solemos rendirnos. Pero, como él decía, lo que percibimos hoy en la realidad no es más que el resultado de nuestras asunciones pasadas. Darle tiempo y reiterar la nueva imagen mental hará que, poco a poco, la realidad se alinee con ella. Persistir significa permanecer en ese estado de conciencia deseado hasta que sea algo tan natural que ya no nos parezca un anhelo, sino un hecho. Moverse en el tiempo, según Neville Goddard, no precisa ni máquinas ni portales mágicos, sino algo muchísimo más potente, la imaginación. Para él, la imaginación representa el vínculo entre lo que eres y lo que podría ser. Y si podemos acceder a ese punto en la conciencia donde tu mejor versión ya vive, no tenemos que mirar el futuro como algo inalcanzable, sino como una sintonía que elegimos. Para Neville, no existe el no se puede, sino el no lo has asumido aún. A fin de cuentas, asumir que el tiempo transcurre fuera de nosotros y que estamos a merced de él no hace sino hacernos sentir limitados. Asumir que el tiempo está en nosotros y que cada instante es un estado de conciencia que podemos adoptar nos da una libertad extraordinaria. Cada segundo se vuelve una invitación a rediseñar nuestra vida, a dejar de posponer la felicidad o de aferrarnos a lo que nos lleve. Cada vez que sientas que algo no va bien, que el pasado duele o que el futuro te angustia, recuerda las palabras de Neville Goddard: el hombre no se mueve en el tiempo se mueve a través del hombre. Y con ello, recuerda también que no hay distancias insalvables, ni pasado firme, ni futuro incierto. Solo hay conciencia, y en esa conciencia yace la completa libertad para reescribir lo que fue y lo que será.